Bueno, tenemos una de estas grandes noticias que alteran, que lo cambian todo y que venimos abordando desde primera hora de esta mañana, y es como la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos ha invalidado, ha detenido, ha bloqueado los aranceles recíprocos que Donald Trump anunció en el famoso Día de la Liberación. No hay más que un comunicado de la Casa Blanca confirmando que han recurrido este fallo. Un fallo que exige al gobierno la aplicación en los próximos días necesarios de la orden. Es decir, deténganlo en 10 días. Es la orden del tribunal. Y la Casa Blanca lo que dice es: no le cae a los jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. Una declaración firmada por Kush Desai, el portavoz de la Casa Blanca. Así que tenemos un choque de instituciones, un órdago a la grande. Pero bueno, de momento los mercados entienden que bloquear los aranceles es una buena noticia. Y de hecho es raro ver subir al futuro americano con esta alegría, como lo está haciendo en este instante en el que abrimos la gran tertulia de la economía. 91 puntos, entre 90 y 100 puntos viene subiendo, que es un 1,5%, horas antes. Ya saben que los americanos están durmiendo a estas horas. Horas antes de que abra Wall Street, está rozando los 6.000 puntos Wall Street. Y bueno, esto está animando, claro, a los futuros de los mercados europeos también, y lo ha hecho a los asiáticos. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan con esta historia, entre otras muchas otras que vamos a comentar, Miguel Yagua. Es economista, es asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, además de profesor y escritor. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre, en este día, en este nuevo giro de los acontecimientos, ¿no? Que veremos qué nos trae y de lo que mucho se puede decir, la verdad. Sí, hoy es de los interesantes, sin ninguna duda. José Ignacio Gutiérrez preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos e interesantes días, Intensos. Porque no, es que no nos libramos ninguno, da igual. No, da igual, nos despertamos con alguna noticia bomba de cualquier clase. Rafael Ramiro, profesor de Gestión Empresarial en Ecomillas y CADE. ¿Cómo está, Rafael? También muy bien. No, sí, efectivamente, días intensos, pero mejor que sea así, ¿no? Si no, al final es difícil poder hablar de algo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos muchos temas y el que comentas, Luis Vicente, que es el principal de hoy, tenemos en casa durante muchos años este choque institucional de, ¿no?, el legislativo, el judicial. Vamos, para mí no es nada que no estuviera en el guión. Yo creo que no puede ser tan fácil que llegara Trump y que fuera todo un paseo militar. Le van a poner muchos trabas. Lo vimos con China, cuando en su momento no se tragó el órdago de las aranceles, y ahora pues va a haber un proceso judicial en contra, pero yo creo que para Trump su hoja de ruta no se la van a cambiar. Yo creo que es una táctica de negociación, no es tanto el número. Él tiene tiempo ahora para negociar mientras apela. No le veo tanto pero problema. Fíjate, los primeros informes que se están publicando de bancos de negocios, claro, en caliente todo esto. Los países que están negociando acuerdos arancelarios con Donald Trump pueden no tener ya tanta prisa, ¿no? Sí, bueno, pueden retrasarse. Así es, yo creo que... Más incertidumbre. Sí, yo creo que es más incertidumbre, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a mí, más allá de la cuestión, que siempre miramos todo esto con estos ojos de las instituciones democráticas y etcétera, que está muy bien, ¿no? Y además es cierto, ¿no? Lo que costaba a Biden aprobar presupuestos, por ejemplo, para Ucrania, y lo fácil que Trump todos los días toma decisiones. Yo sí creo que hay un punto que yo ya lo venía pensando hace tiempo, ¿no? De fuera ya del tema democrático, institucional, que me parece muy importante, esto de que un hombre tome decisiones todos los días tan impetuosamente, y ahora sube, y ahora baja, y ahora, o sea, yo creo que tampoco es muy sano, sinceramente, ¿no? Estamos todos pendientes de Trump, cada día dice una cosa, y además va cambiando para arriba y para abajo, igual que en una empresa, decidir una persona, por muy inteligente y muy válida que sea esa persona, que todo depende de la persona, las empresas que son tan personalistas, pues no suelen acabar funcionando muy bien, ¿no? Está lo que están los checks and balances, ¿no? Yo ahora recuerdo la biografía de Felipe II, que leí un tocho bastante gordo hace un tiempo, y una cosa que uno aprendía es que ni siquiera un rey en aquella época tenía esa capacidad de cambiar todo, porque hay unas instituciones y hay unos mecanismos, y a veces son buenos porque equilibran y evitan fuertes decisiones erróneas, ¿no? Y en este caso concreto eso es por la parte institucional. O sea, yo creo que un cierto contrapeso, ya no como tema democrático, que también, sino como tema, creo que puede ser sano, sinceramente. Creo que estamos demasiado pendientes del ímpetu de un hombre, ¿no? Aunque ahora, a corto plazo, genera incertidumbre. Y luego está la cuestión, esto viene en paralelo con el tema fiscal.
No, con el programa fiscal de Trump, ¿no? Y yo creo, además, en ese caso concreto, ¿por qué hay déficit comercial de Estados Unidos? Es que quizá esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué hay déficit? ¿No? Hay un tema de competitividad, pero el déficit comercial es el resumen de que un Estado gasta más de lo que ingresa y lo puede hacer por la vía pública y por la vía privada. Y en Estados Unidos el gran problema o la gran fuente de gasto que excede el ingreso es la pública, ¿no? Y Estados Unidos, con una economía boyante, gasta más de lo que ingresa. Y mientras esa cuestión no se ajuste, y igual que en Europa cuesta ajustar por caída del gasto, en Estados Unidos cuesta ajustar porque nadie quiere subir los impuestos, entonces, mientras esa cuestión no se ajuste, no sea capaz de equilibrarse, el déficit, creo que la corrección vía aranceles es una corrección costosa para la economía, difícil, y en ese sentido, pues dudamos de que esto sirva para ajustarla, pero el problema de fondo sigue siendo ese y sigue sin abordarse. José Ignacio. Yo dentro del marco negociador no veo que vaya a influir, porque Donald Trump sigue tomando sus decisiones de presión y ya veremos cuándo decide el recurso. Yo no creo que vaya a incidir, y sobre todo porque en la negociación con Europa hay otras muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que Europa tiene una cuestión muy importante, que es la seguridad, donde Estados Unidos tiene una capacidad de presión inmensa, y yo creo que ahí, y las circunstancias actuales, pues aún presiona más. Yo creo que las negociaciones del 9 de julio habrá un acuerdo antes con la Unión Europea, en un marco donde, muy parecido yo creo que al chino, donde Europa tendrá que ceder en el marco arancelario, y ya veremos si no tiene que ceder en la regulación interna de la Unión Europea, que es una de las grandes batallas que no solamente es la administración Trump, es el conjunto de las empresas americanas con los impedimentos administrativos y burocráticos de la Unión Europea. Y yo no lo vería malo. Yo creo que sería también una decisión importante que Bruselas también suavizara, y de hecho lo está intentando. Todo el proceso regulatorio, el marco regulatorio de los 27, nuestras propias fronteras que nos creamos en el marco administrativo de los 27, y que lo dice el propio informe Draghi, no es que lo esté inventando la administración Trump, ¿no? Yo creo que aquí Bruselas tiene algo muy importante, y es que en este momento solo Bruselas puede negociar con Estados Unidos, los 27 no podemos, la vía bilateral no tiene camino para los países de la Unión Europea, y eso va a fortalecer aún más a la Unión Europea en el hecho de ser la voz negociadora. Y como segunda derivada de ello también es, cuidado, tenemos que tomar las decisiones en un plazo muy corto, porque es la mesa que nos han puesto y no podemos salir de ella. Y hay un factor secundario, colateral, que es toda la materia de defensa, que a Europa le presiona muchísimo y que no tiene una capacidad inmediata para sustituir a Estados Unidos en su propia defensa. Entonces yo creo que hay muchos factores, y yo creo que en la negociación que hay encima de la mesa, que es la más importante ahora mismo con la Unión Europea, no tiene ninguna incidencia la decisión de la Corte de los Estados Unidos. Pues ha pasado una cosa en materia de defensa en la Unión Europea que quizás muestre cómo la unidad efectivamente está lejos de alcanzarse. ¿Y habéis visto en qué ha pasado en la visita a Alemania, a Berlín, del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? ¿Habéis visto el acuerdo que ha cerrado Zelensky con el canciller Merz? Van a fabricar juntos en Ucrania misiles de largo alcance, con la legitimidad, ha dicho Merz, de que lo pueda usar para atacar objetivos en territorio ruso, sin limitación de alcance. Incluso esa limitación ya no aplica a lo actual, ¿no? A lo que ya le ha prestado, no lo que vayan a construir, sino lo que ya le tiene entregado Alemania a Ucrania. Esto es un cambio sustantivo, ¿no? Sí, yo retomando un poco la pregunta tuya y lo que han dicho Miguel y José Ignacio, yo voy a poner el vaso medio vacío en este caso, ¿no? Porque José Ignacio dice, bueno, al final tenemos el 9 de julio, vamos a llegar a un acuerdo. Yo sí que estoy de acuerdo que no es un tema solo comercial, sino que obviamente Trump utiliza todas las palancas para negociar. Pero, por desgracia, también puede ser que ese 9 de julio acabe siendo otra fecha, porque ya lo hemos visto, que Trump las reglas de las negociaciones no las respeta ni las que pone él. Y por otro lado le puede salir mal, que parece que tiene mala pinta, Rusia, a ver con los chinos. Si dentro de casa empieza a tener problemas porque le ponen problemas los jueces, o algunos de su equipo, como Elon Musk, ya empiezan a tener alguna grieta, Trump va a golpear más fuerte.
Y eso, de una persona, como decía Miguel, que no sabemos por dónde va, puede que dentro de 2 meses estemos hablando de una inestabilidad no solo económica, sino también incluso geopolítica mucho más grande de la que tenemos ahora, ¿eh? Entonces el problema con Trump es que es totalmente impredecible. Entonces yo no sé cómo los mercados consideran que esto es positivo porque parece que le van a hacerle más dócil. No, él por alguna manera estará esperando para ver cómo puede salirse por otro lado. De todas maneras, yo no tengo claro que los incrementos arancelarios, o sea, la propuesta arancelaria de Trump sea tan espectacular y tan amenazante. No sé si fue una buena estrategia de negociación. Yo lo dudo, yo lo cuestiono, porque no es muy creíble. O sea, al final tú estás diciendo, voy a poner una bomba, la bomba a quien más le cae es a mí, y ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El juego de la granada, y no me parecía, no tengo claro que sea la mejor estrategia. Tú puedes amenazar todo, puedes decir que vas a subir. Ahora, ponerlo de partida. Fíjate que con China lo puso, pero después lo rebajó, pero después dijo que lo iba a revisar, por supuesto, pero después quitó los chips. O sea, quiero decir, ha hecho muchas cosas que la sensación que da es que esa impetuosidad inicial tampoco era claro que fuera la mejor estrategia, ¿no? Además, entonces, bueno, el stand-by, que quizá la negociación final no tenga tanto efecto, no tengo claro que le perjudique tanto a Estados Unidos. No, pero sí ha sido determinante en el factor temporal. Es decir, ha acelerado todas las negociaciones. No nos ha gustado las formas, pero él sí, lo que no quería es eternizar esas negociaciones. Con la Unión Europea ya le pasó en el anterior mandato. Entonces, él sí ha conseguido algo, y es que en el marco temporal, otra cosa es el acuerdo al que llegues, que a veces no te beneficia, pero sí ha acelerado todo el marco temporal, y eso para él es muy importante. Y a partir de ahí, pues vamos a ver. En materia de defensa, la decisión alemana no va a tener tanto efecto, por una cuestión también. A ver, si Alemania decide entregar los misiles Taurus, Alemania tiene en torno a 600 misiles Taurus, no sé qué estado de actualización tendrá. España los actualizó, creo recordar, la última vez en el 2018, nosotros tenemos unos 60. Si decide entregarlos, los puede utilizar inmediatamente. Pues se puede utilizar en los F-16. Otra cuestión es fabricarlo. Fabricarlo a lo mejor tarda 18 meses, con lo cual no sabemos qué va a pasar en 18 meses. Y luego hay 2 factores muy importantes. Uno, el mantenimiento que pueda hacer Ucrania de los mismos, y segundo, la manejabilidad que puedan tener en materia de entrenamiento para su uso. Con lo cual los efectos al final, lo que ocurre es que no solamente hay militares ucranianos en Ucrania. Puede ser que a lo mejor el uso de ese armamento sea ayudado por los militares occidentales desplegados dentro de Ucrania. Entonces es otra versión y cuidado, y un escalamen importante de la tensión con Rusia. Claro, con Rusia, y luego si Trump, que dijo que en 24 horas solucionaba, pues no lo está consiguiendo, todo genera más incertidumbre. Miguel, el tema de la negociación, yo no lo haría, pero ¿quién soy yo, no? Con Trump. Pero lo que sí que consigue es que tú, cuando negocias con el de frente, puedes intentar ver por dónde va, un poco de raciocinio. Antiguamente, bueno, no sabes por dónde sale, entonces al contrario le metes mucho miedo y de alguna manera pues le fuerzas a aceptar algo porque no sabes si lo que viene va a ser peor, ¿no? Y yo creo que eso también lo está consiguiendo, que tanto en tiempo, como decía José Ignacio, como que la gente al final dice, bueno, vaya a tener que llegar a un acuerdo con él, y en el fondo él va a conseguir un incremento de los aranceles. Lo que no va a conseguir es los objetivos económicos de vivir de los aranceles en vez de los impuestos. Eso es imposible. Rafael, tú eres profesor de gestión empresarial, ¿no? ¿Qué estará pasando en las empresas mirando todo esto? O sea, ¿qué están haciendo con los planes estratégicos? ¿Qué hacer? Bueno, los planes estratégicos, además es muy bonito esto, ¿no? Yo me acuerdo en nuestra época, ¿no?, del siglo pasado, eran a 5 años, todo en PowerPoint y se seguía. O sea, ya no existe para mí lo que es un plan estratégico. Tienes que tener una visión estratégica que constantemente la tienes que ir actualizando, ¿no? Constantemente es hoy una, mañana claro, otra. Por eso ya no es estrategia, es casi la táctica, pero tienes que tener una visión. Lo que sí que le sigue siendo en las empresas es que tú sigues teniendo que tomar decisiones. Ese es impepinable, ¿no? Y entonces creo que lo que fuerza a los gestores es intentar, pues más planes B que antes, no existían. Era como que, más o menos el entorno era bastante estable. Ahora es plan B. Ojo que cuando hay un problema para alguien, normalmente es una oportunidad para otros, ¿no? Entonces,
para mí creo que es bueno. O sea, esto como todo. Hace que los equipos de gestión tengan que ser más competitivos y tengan que ser mucho más, no sé si profesionales, vamos a llamarlo. Bueno, yo una cuestión en la que he trabajado mucho profesionalmente en muchos bancos y también supervisores es lo que se llama planificación con escenarios, ¿no? Entonces, la planificación, voy a hacer una proyección, pues como decía Rafael, a 5 años vista. Bueno, ahora una planificación lineal no tiene mucho sentido. Tienes que pensar, hay 3 escenarios posibles. Por ejemplo, en el escenario A, esto es lo que puede pasar, estos son los impactos, en el B, en el C, y a partir de aquí voy a ver cuál es la mejor estrategia, ¿no? Esa es la forma mejor de planificar, ¿no? Y aún así, muchas de las cosas que pueden pasar, porque los últimos de la crisis financiera aquí ha sido todo tan imprevisible, desde el Brexit, la pandemia, la propia crisis financiera, Trump en sí mismo, ¿no? Que es difícil saber, pero aún así pensar con escenarios. Lo que te implica pensar con escenarios es que a lo mejor tú, un proyecto que tenías de crecimiento alto, te das cuenta que en un escenario más adverso, pues te podría ir muy mal, ¿no? Has invertido demasiado y te puede ir mal. Y eso al final restringe. Yo sí creo que limita en cierta manera las inversiones, porque te das cuenta que un plan muy ambicioso en un escenario adverso te puede llevar a dificultades financieras importantes, ¿no? Entonces yo sí creo que hay una cierta, tanta incertidumbre, sí que acogota un poco los impulsos de inversión, ¿no? o de crecimiento. Pues fíjate, en esta línea, Miguel, sabéis que Funcas acaba de publicar su último análisis e identifica la deuda, la inestabilidad comercial y los riesgos fiscales como el nuevo triángulo de presión para la economía española y que podría probablemente ser equiparable a los problemas que tiene cualquier país. Habla Funcas y advierte del deterioro de las exportaciones, de la propia ralentización de la inversión empresarial, porque claro, una vez que ya no tienes estrategia, sino que estás en táctica, la inversión es algo que sufre desde el primer minuto, especialmente en bienes de equipo, todo aquello que requiere cierto plazo de visión, a lo que se refería Rafael hace un momento. Y lo que concluye Funcas es que todo este nuevo triángulo de presión está poniendo en riesgo la continuidad del dinamismo económico de España. ¿Estáis de acuerdo o en desacuerdo con esto? José Ignacio. A ver, totalmente de acuerdo. Tenemos además un factor también político que en este momento es, sobre todo la inversión privada extranjera, está frenando total y absolutamente. Es una película de terror lo que estamos viendo. Exactamente. Entonces, bueno, pero yo sí comparto algo que ha dicho Rafael. Es que incluso en esos escenarios hay oportunidades y aquellos que sepan aprovecharlas, en toda situación de crisis hay oportunidades. Y eso es lo que... A ver, también hay que decir algo muy importante. La economía española, que se ha dicho mucho que nos hemos pasado a un modelo italiano, y es verdad, está operando aparte de todos los riesgos que están existiendo ahora mismo y se está sosteniendo, entre otras cosas, porque una economía basada en servicios, con un pequeño cambio en factores políticos, por ejemplo, sería totalmente expansiva. Con lo cual, muchas empresas lo único que están haciendo es esperar el momento. Eso es lo que dice el presidente de la Junta de Andalucía, que estuvo aquí en nuestro programa la pasada semana. Dice, volaríamos si tuviéramos una estabilidad política y seguridad fiscal. Volaría España. Y jurídica. Y de hecho, cuando hablamos de las empresas, hablábamos del enfoque temporal, pero yo creo que es más importante la flexibilidad y la ejecución, porque... yo estoy en una industria y ahora mismo todo cambia tan rápido que si realmente no decides invertir o actuar, te puedes quedar fuera simplemente por no hacerlo y decir, no, es que ahora no se puede, hay más incertidumbre ya, pero como no te muevas no sales en la foto. Antiguamente las industrias eran mucho más estables, era muy difícil perder una posición competitiva, llevaba tiempo, ahora la puedes perder muy fácilmente, ¿no? Entonces, yo no soy tan negativo, o sea, de hecho, si lo vemos a nivel global, ¿qué pasa con los mercados en Europa? O sea, de repente ahora Europa es el mercado más atractivo. Bueno, probablemente hay más riesgos en Estados Unidos y el dinero se va a Europa. Y así estamos en máximos desde hace muchísimos años en España. No paro de ver la bolsa y hay algunas acciones que están llegando a máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, el dinero siempre busca oportunidades y hasta en Argentina la tenemos, que ya no han emitido bonos en deuda local, ¿no? Al 26% y la han cubierto. O sea, hasta en Argentina compran pero deuda en plazos cortos, que a largos plazos ya parece que la gente no quiere comprar pues nada. Habrá que cambiar la manera de invertir, pero al final dinero hay y si no lo haces tú, probablemente, yo siempre en clase lo digo, ¿no? ¿Por qué deberías hacer esto?
pues lo primero que tienes que pensar es que si no lo haces tú y lo hace tu Claro, competencia, lo mismo te has quedado fuera. Entonces muchas veces se hace para evitar, ¿no?, que el competidor lo haga, si no te quedas fuera. La cosa es que el escenario de incertidumbre sigue estando ahí y probablemente ya se ha convertido en un factor que hay que descontar de alguna manera o de otra. Y se está agudizando. Y se está agudizando. Sí, bueno, para actualizar lo que hoy tenemos en España, no solemos hablar de términos políticos, pero es que esto va subiendo de temperatura cada 5 segundos. Lo que hoy publica el diario El Confidencial exactamente es una entrevista, unas declaraciones de Javier Pérez Dolcet, uno de los fontaneros. Fontaneros se aplica en España a aquellas personas que hacen el trabajo oscuro, ¿no? En las alcantarillas se llama, del Partido Socialista, y lo que desvela, y es quizá aquí el asunto más fuerte que hoy nos hemos encontrado, mejor escúchenlo ustedes, es que señala quiénes son los directores de estas operaciones que incluyen desde desacreditar a jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción hasta muchas cosas más. ¿Quiénes son los jefes de todo esto? Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Pues es una de las personas que actúan en estas cloacas y señala directamente a quienes supuestamente son sus jefes y está señalando al presidente del gobierno de España. Es decir, que esto es una acusación de las más duras que hemos escuchado últimamente. Pero ¿quién se fía ya de quién habla y quién dice con qué intenciones? Yo ya llega un momento que personalmente estoy, ya no es asustado, es decepcionado. O sea, porque realmente ahora estas palabras de Javier Pérez Dolcet se han tomado así o las ha hecho a propósito. ¿Cuándo se ha hecho? No lo sé, no tengo idea. Que estamos en una situación tan, vamos a decirlo, enmerdados que ya yo pongo en cuarentena cualquier cosa que dice quién. Bueno, le llama a un medio de comunicación y se lo pregunta. Pero por eso, entonces, ¿por qué lo dice? La pregunta es que ¿por qué dice tan explícitamente eso? Porque hay que buscar la intención, ¿no? Él lo que está diciendo, se está produciendo un hecho que es un ataque a una institución como es la institución judicial, orquestada y planificada, y él ya dice quién ha dado esa orden. Y es que además yo creo que no hay duda en ello. Es que no hay duda. O sea, no puede haber un conjunto de ministros que decidan atacar al Poder Judicial si no tienen autorización de su jefe, que es el presidente del gobierno. Y eso está ocurriendo. Hasta ahora nunca había ocurrido, ni con el Partido Socialista de la época de Felipe González, ni con el Partido Popular, que han sido los dos partidos que han gobernado, ni en la época de Unión de Centro Democrático, nunca se había puesto en cuestión el papel de los jueces. Que los jueces se pueden equivocar, sí, no hay ninguna duda, pero no se puede poner en tela de juicio todo un estamento judicial porque esto es un equilibrio de poderes y no vamos a una dictadura. Y tenemos ejemplos muy claros en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte, sin ningún problema. Entonces, si un equipo de ministros toma la decisión de atacar un poder judicial es porque su presidente se lo ha permitido, si no al día siguiente estaba destituido. Entonces, las cosas, es decir, las evidencias son de tal nivel que es muy fácil creer a quién te da esa información. Yo creo que son los hechos y las evidencias lo que demuestran lo que está ocurriendo. Desgraciadamente, esto tiene un coste reputacional para España inmenso. Enorme. Yo no querría entrar, pero hay un tema gravísimo ahora mismo en la OPA del BBVA. ¿Por? El Banco Central Europeo podría tomar decisiones muy duras contra el Banco de Sabadell. Muy duras. Ahora mismo la cuestión del Banco Central Europeo es ¿qué esconde el Banco Sabadell? El Banco Sabadell puede ver cerradas las líneas de liquidez si la decisión de España es contraria a los tratados de la Unión Europea. ¿Y por qué lo sufriría el Banco Sabadell y no sería un expediente al gobierno de España? ¿Quién está presionando aquí? Está presionando al Banco Sabadell. ¿Por qué no se ha realizado una due diligence para ver el estado de cuenta del Banco Sabadell por parte del banco Opador ahora mismo? En el Banco Central Europeo hay muchísima preocupación por la situación del Banco Sabadell. Muchísima. Empiezan a pensar que hay algo detrás de la situación del Banco Sabadell que no se permite la operación. Y Bruselas ha hecho una advertencia gravísima al Gobierno de España por vía tanto de la Comisión como por vía del Banco Central Europeo. Sí, lo hemos escuchado claramente en las últimas horas. Porque quien puede tomar la decisión más importante, que ya ha ocurrido en algunas entidades, en algún momento,
es el Banco Central Europeo. Una decisión de cierre o de reducción de las líneas de liquidez de una entidad financiera en un país conlleva una situación muy preocupante para esa entidad. ¿Eso ha llegado a ocurrir alguna vez en la historia? Sí, ocurrió en toda la crisis griega. Toda la crisis griega, lo primero que hizo el Banco Central Europeo en el enfrentamiento con la Comisión Europea fue ir cerrando paulatinamente las líneas de liquidez hasta que llegó un momento en que el sistema financiero llevó al corralito de griego. Se hizo y en alguna otra ocasión también lo ha hecho. Y el gobierno tuvo que pasar por el aro, ¿no? Porque esto va dirigido al gobierno. Exactamente. No hay mayor fuerza de presión que el Banco Central Europeo. Wow. Bueno, yo no soy tan pesimista con esa actuación del Banco Central sobre Sabadell, la verdad. Pero bueno, lo que sí creo, bueno, más que fontaneros, yo hablaría de poceros. O sea, es una cosa realmente siniestra, o sea, en las profundidades, ¿no? Poceros sanitarios, ¿no? Sí. Sí que era pozos de agua limpia. No sé exactamente, ¿no? Una cosa realmente lamentable. O sea, a mí me parece increíble. Pero bueno, en cualquier caso, fíjate, ¿no? ¿De qué depende el crecimiento de un país, no? Pues una de las reglas fundamentales, y vimos en los premios Nobel recientes, ¿no? Acemoglu, con los demás, estabilidad institucional, ¿no? Esto es un factor fundamental, o sea, de crecimiento, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos unos retos brutales, los retos del triángulo, ¿no? Que decía Funcas, ¿no? Pues con la deuda, y muchos retos, o sea, de verdad, estamos en un momento histórico fundamental. O sea, si lo miramos un poco macro, si levantamos un poco la cabeza, tenemos las cuestiones, bueno, de deuda, tenemos las cuestiones de envejecimiento de la población, tenemos la inteligencia artificial, que es una grandísima oportunidad y un grandísimo riesgo. Yo, por ejemplo, el otro día leía una noticia, ¿no? La inteligencia artificial que tiene más capacidad de persuasión que los humanos, ¿no? En cosas muy sensibles, ¿no? Esto es peligrosísimo. ¿Hay que regularlo? No, yo no tengo tan claro que no haya que regularlo, ¿no? Y tenemos un tema de desigualdad que se va a acentuar con la inteligencia artificial. O sea, los problemas que tenemos son, digo de largo alcance, digo de los próximos 10-20 años son brutales, ¿no? Y aquí estamos, o sea, y en vez de levantar la cabeza y mirar estas cosas brutales, estamos pues con el nitty-gritty, ¿no? Que dirán los anglosajones, o sea, con el lío, los enredos, la oscuridad, y eso es un poco lo triste, ¿no? Que nos estamos perdiendo los debates esenciales, ¿no? Y por ejemplo, en lo que decías antes, la economía española tiene una buena perspectiva de crecimiento a corto plazo, pero es que es cortoplacista. O sea, todo lo que no sea invertir en transformar la economía con la inteligencia artificial, por ejemplo, porque se invierte en inteligencia artificial, pues es oportunidad perdida, ¿no? Y la economía española que ha crecido bien, el lastre, lo que está creciendo menos es la inversión, ¿no? Entonces yo creo que el drama para mí es que a mí me preocupa muchísimas cosas 10-20 años, y que todo esto nos lastra de pensar en lo fundamental. Pues a mí me preocupa la mente de las personas. Sí. Cómo estamos viendo todo esto que ocurre, ¿no? Cómo nos sentimos, en qué ponemos la mirada, y luego ese problema profundo, ¿no? De la formación no adecuada para elevar nuestro talento al lugar que nos está exigiendo el cambio de era al que nos enfrentamos. Totalmente. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, el otro día salió una noticia que me pareció también muy interesante sobre el fracaso educativo en España, ¿no? Es que estamos hablando de, creo que era más de un 20% de alumnos que pasan de curso con suspensos, ¿no? Sí. Pero en general, yo creo que hay otro problema también, que me parece muy importante, ¿no? Luego ya la universidad peor, en fin. Ayer tuve unas experiencias vigilando un examen lamentables que no voy a relatar, ¿no? Bueno. Pero en general hay un utilitarismo bestial, ¿no? También, o sea, no se busca el conocimiento. O sea, realmente las nuevas generaciones, la inteligencia artificial, el TikTok, las pantallas, han hecho todo que sea práctico, utilitario, y hay muy poca pasión, cada vez hay menos pasión por el conocimiento, ¿no? Afortunadamente hay mucha gente que te anima y da moral porque ves alumnos que lo tienen, ¿no? Y esto para mí es uno de los grandes problemas, ¿no? Gran reflexión. Qué pena que tengamos que dejarlo aquí, porque sobre esto yo creo que nos gustaría, y vamos a hacerlo, seguir hablando. Hoy lo hemos hecho con Miguel Yagüe, José Ignacio Gutiérrez y Rafael Ramiro. Gracias, que tengáis un buen día. Igualmente. Gracias. Cada casa es una historia diferente.